pues antes de continuar, quisiera que pudiéramos recordar un poco lo que estábamos aprendiendo la reunión pasada, ¿vale? ¿Y por qué quiero que recordemos? Porque pues es súper importante que quienes no estuvimos podamos estar hoy súper atentos y también quienes son nuevos puedan estar atentos y para quienes estuvimos y prestamos mucha atención, pues puedan recordar lo que el Señor nos enseñó la semana pasada. Entonces estamos hablando sobre identidad. ¿Y porque hablábamos sobre identidad? Por lo trascendental que es en nuestro diario vivir. Todas las cosas que nos hacen ser nosotros, todas las cosas que te hacen ser tú, eso es lo que es tu identidad. Es decir, que la identidad es cómo nos definimos a nosotros mismos. Y esto conducirá, así como nosotros nos definamos, nos va a conducir cada palabra, cada acción, cada resultado, cada cosa que tengamos en nuestro día a día será dirigido por cuál es nuestra identidad. El Señor nos lo enseña en su palabra y dice, pues tal cual como piensa el hombre en su alma, así es él. Es decir, que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Nosotros somos lo que piensa nuestra alma. Es decir, que claramente nosotros somos el reflejo de lo que está en nuestra alma, en nuestro interior, de lo que nosotros pensamos. Esto es cómo funciona un computador. Listo, me gusta hacer la analogía al computador porque pues nos queda más claro. Si yo tengo, por ejemplo, yo soy arquitecta y yo tengo un computador, muy seguramente yo le voy a instalar programas de arquitectura y de diseño al computador, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que yo pueda ejercer mi labor profesional y para que yo pueda tener la capacidad con mi computador de crear esos planos de arquitectura para un modelo de construcción. Pero si yo, por el contrario, por ejemplo, no sé, me dedico y soy artista, entonces, yo tendré, por ejemplo, esas tabletas que hay ahora con lápices digitales también para poder desarrollar mi labor como artista. O si yo soy un experto en economía, yo le instalaré programas al computador de Excel súper avanzados para que yo pueda desarrollar mi profesión. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo un computador que está diseñado para un arquitecto y lo voy a utilizar para una profesión que es economía? Pues no me funcionará, ¿verdad? Y no me funciona porque no tiene el programa instalado. Así es nuestra mente. Entonces, en nuestro diario vivir, nosotros nos vamos a comportar como nuestra alma o pensamientos nos lo indiquen. Si nosotros tenemos una creencia profunda en nuestro corazón, y lo aprendimos la semana pasada, que las creencias es todo este sistema que se nos introdujo en nuestra mente desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá hasta los 7 años, todo eso forma esas capacidades de esos programas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que nos van a ayudar a ser quienes somos en nuestro día a día, pero muchos de nosotros pues no la recordamos. Entonces nosotros hicimos un ejercicio y cómo nos definíamos a nosotros mismos, pues tal y como nos vemos en el espejo e hicimos el ejercicio de tú qué ves en el espejo cuando te ves. Y nos dimos cuenta en el ejercicio que nos vemos a nosotros, que nosotros nos vemos a nosotros mismos no como somos, sino que vemos nuestra historia y nos definimos por nuestra historia. Y esa historia ha sido una serie de creencias que nos hemos repetido día tras día, una y otra vez, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, también nosotros aprendimos que nuestra historia es todo ese conjunto de experiencias que tenemos en nuestra vida, alrededor de nuestro entorno y toda la información recibida desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Entonces, esas creencias son las que nos rigen nosotros, qué vamos a hacer y cómo nos vamos a comportar en nuestro día a día. Hicimos también el ejercicio que un gato estábamos viendo las características de un gato y cómo se comporta un gato, ¿cierto? Y se mueve diferente a cómo se mueve un perro, porque la identidad de un gato es una y la identidad del perro es otra. Por lo tanto, así somos nosotros. De acuerdo a nuestra identidad, nosotros nos vamos a comportar. Entonces, para comenzar, voy a hacer un ejercicio en donde siempre les pido que me colaboren ustedes desde allá. El equipo si me ayuda también a abrir los micrófonos de quienes me quieran ayudar porque vamos a comenzar haciendo un ejercicio para que nos quede claro este tema, ¿vale? Pero no antes quiero entregar esta reunión al Señor. Yo sé que Pastora ya hizo la oración
pero quiero que todos me acompañen, ustedes hermanos, porque hoy vamos a hacer un ejercicio muy bonito y muy profundo, que es muy fuerte también, pero vamos a hacer el ejercicio. ¿Se acuerdan que aprendimos que nos debíamos despojar del viejo hombre y que nos deberíamos revestir con el nuevo hombre? Pues hoy vamos a exponer, vamos a desenmascarar a ese viejo hombre, porque para quitárnoslo de encima, lo tenemos que quitar la máscara, tenemos que conocer quién es ese viejo hombre y salir de él. Y ese ejercicio es un ejercicio que sé que va a marcar los corazones de ustedes para la gloria del Señor. Entonces le entregamos esta enseñanza a nuestro Padre. Padre, te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque estamos aquí como cuerpo, Señor, reunidos en tu nombre, Señor Jesucristo, y tu palabra nos enseña y nos dice y nos muestra que donde estamos reunidos en tu nombre, Señor Jesús, ahí estás tú, Papito Dios. Te damos gracias por tu providencia, por la provisión de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía y que nos enseña y que nos ilumina y que nos revela lo que hay profundo en tu corazón, Padre. Y hoy venimos a ti en el nombre de Jesús a disponer nuestra alma, a disponer nuestra mente, a disponer nuestro corazón a ti, papá, a rendirnos a ti. Queremos que tú nos hables por medio de tu palabra. Queremos que sea tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Queremos nuestro corazón sea ese altar, Señor, y esa habitación divina en donde el poder de tu Santo Espíritu obra libremente en nuestras vidas para desatar, Señor, nuestras vidas de toda cadena de esclavitud, Señor, para quebrantar, Señor, para destruir toda fortaleza, Señor, toda estructura satánica en nuestras mentes y en nuestros corazones que nos ha impedido avanzar hacia la meta, que es ese llamamiento que tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por esos dones y talentos que has puesto en cada uno de nosotros. Hoy los presentamos, Señor, porque para que sean a tu servicio, al servicio del reino de los cielos, Señor, y poder, Señor, vivir, Señor, la vida que tú has diseñado para nosotros, ese plan A que tienes para nuestras vidas, Señor, porque renunciamos a ser como Sara, papá, renunciamos a tener un plan B, Señor, renunciamos, Señor, a no creer en tu palabra, renunciamos a la incertidumbre y a la duda y nos aferramos a tu promesa en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos todo honor y gloria, Señor, y alabanza a tu santo nombre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces necesito que me ayuden con este ejercicio. Necesito que me levanten la manito. ¿Quién me quiere? Necesito una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Entonces, vamos a hacer un juego del teléfono roto. No, mentiras, este no es teléfono roto, pero vamos a hacer un ejercicio. Necesito que alguien que se disponga a que me diga una creencia que ha estado, una creencia negativa que ha estado en lo profundo, profundo de su corazón. Algo que ustedes digan, acuérdense que esa creencia es una absoluta certeza sobre algo. Y hay personas que tienen absoluta certeza sobre algo que es contrario a la palabra del Señor. Entonces, ¿alguien ha descubierto una creencia así súper profunda en su corazón que no está acorde con la palabra de Dios? ¿Que pueda levantar la manito y me pueda ayudar? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Catalina. Listo, mi Cata. Entonces, tú vas a empezar con la creencia y tú me vas a decir cuál es esa creencia y recuerden que tenemos un orden, ¿verdad? Después de la creencia, eso tan arraigado que está aquí en nuestra mentecita, que son en esos programas que nos grabaron por nuestras experiencias y la información, en esa creencia, después esa creencia va a desligar nuestros comportamientos. Entonces empezamos con la creencia. Cata, si me le ayudan con el micrófono, cuéntanos cuál es esa creencia. Que hay que, hola hermanos, perdón, bendiciones. Bueno, La creencia es que hay que tratar de controlar todo para evitar que nos pasen cosas malas. controlar todo, que el control lo tengas tú. Ajá, Wow, qué buena creencia. Gracias, mi hermanita Cata, por eso. Listo. Si yo creo que yo debo tener el control de todo para que todo funcione bien, ¿quién me quiere decir cuál es el pensamiento, un pensamiento que puede venir de esa creencia? De que yo tengo el control de todo en alguna circunstancia en particular. ¿Qué pensamiento puedo tener en el día a día acerca de esa creencia? Mi hermana Hilda, a ver, ¿puedes abrir tu audio? Es que me tocó muy de fondo porque yo soy así. Sería que no soy suficiente. Que no eres suficiente porque no puedes controlarlo todo a la vez, ¿verdad?
Gracias, mi hermanita Gilda. Ayúdame con otra cosita. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sentimiento tienes cuando sientes que no eres suficiente para controlar todo? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción que sientes en ti? Mm, ansiedad, vacío, Ansiedad, angustia. frustración, ¿cierto? También puedes sentir porque te sientes frustrada y que no puedes lograr tener el control de todo. Qué bueno, gracias. Y nos acordamos que después del pensamiento y la emoción viene la sensación, que es esa señal en el cuerpo que estoy pensando como mal, ¿verdad? Esa sensación, si el pensamiento, si la creencia es negativa, el pensamiento va a ser negativo, la emoción negativa y luego viene nuestra sensación. ¿Quién de ustedes me ayuda con cómo se sentiría en el cuerpo esa sensación de ansiedad, de no soy suficiente porque no puedo tener el control de todas las cosas? ¿Qué dicen ustedes? Daniela, cuéntame, Daniela. Hola hermanos, ¿cómo están? Saludos a la hermana Indira. Muy buena la prédica 1 y ya estamos en la 2, así que aprovecho de saludarles. Yo creo que esa emoción se siente en el cuerpo somatizada a través del miedo. ¿Por qué el miedo? Porque el miedo nos hace sentir de alguna manera que al controlar las cosas, ¿cierto? Cuando se escapan de las manos y miedo a que, los demás te dañen, a que los demás afecten las cosas, tus y miedos, tus inseguridades, las cosas que tú temes. Entonces al tener el control puedes manejar esas aristas y crees que de alguna manera eso puede funcionar a tu manera o de alguna manera que nadie más lo puede hacer mejor que tú, puede ser otro argumento también. Bien, mi Eh, hermanita. Pero mi hermana Daniela, la sensación, recordemos que es esa muestra en el cuerpo físico de la emoción y el pensamiento que tenemos. Entonces, si tú tienes ansiedad y si tú tienes ese sentimiento de insuficiencia, que no puedes tener el control de todas las cosas y que te salen de las manos y que te salen mal, ¿cómo siente tu cuerpo? ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo sientes la ansiedad? ¿En dónde la sientes en tu cuerpo? Danielita, la pastora Betty está que se habla. Ya le doy, pastora Betty. no, disculpe, no, es que me fui para otro lado yo me refería a otra cosa, no me refería a la ansiedad en particular, porque también yo apuntaba principalmente a quizás cuáles son los argumentos que tenemos en nuestra mente o a través de las emociones que se puedan manifestar para poder controlar, que puede ser el miedo o la inseguridad, que eso van como Bien, de la mano. No sé cómo se somatiza eso, en qué no te parte del preocupes. cuerpo, yo creo que Pero puede ser en Danielita, el cuando tú estómago, sientes, sí, cuando tú sientes miedo, ¿dónde sientes el miedo? Eso hay una muestra física. ¿Dónde sientes el miedo? en el estómago. En el estómago. Mi pastora Betty se quería hablar y luego nuestra hermana María y Evangelina. Mi pastora Betty, ¿en dónde sientes ansiedad, esa insuficiencia? Taquicardia también se evidencia muchas ¿En veces. dónde, pastora? Con taquicardia. Chu, chu, chu. Con taquicardia, sí, la ansiedad. Bien, gracias, mi pastora, mi hermanita María y luego Evangelina. También se demuestra en no poder dormir o en tener problemas para dormir, dormir como querer dormir, porque hay como tres tipos de insomnio. Uno es un insomnio de conciliación que se llama, que me cuesta conciliar el sueño, y otro que es como alternado. Me despierto, me cuesta dormir, me despierto, me duermo, y otro que es un insomnio que me despierto a una hora muy temprano de madrugada y ya no me puedo quedar dormida. O sea, en los ciclos de sueño, no poder descansar, y lo que eso provoca que el otro día voy a andar cansada, desganada, no voy a poder rendir como debo de rendir en ningún Gracias, área, hermanita María. Gracias, mi hermanita María. Buenísimo, porque nos estamos dando cuenta realmente cómo de una creencia, de algo que yo tengo aquí programado en mi mentecita, se van desarrollando nuestros pensamientos, emociones y sensaciones y nos estamos dando cuenta que nos enferma, ¿verdad? Porque hay una cantidad, cuando nosotros pensamos en pensamientos negativos, se libera oxitocina en nuestro cerebro y eso hace que nuestro cuerpo se enferme. Entonces, mi hermanita Evangelina quería decir algo. Yo quería decir que otro síntoma puede ser el pensamiento rumiante, que es un pensamiento que se repite constantemente, se llama rumiante porque haciendo alusión a la digestión de la vaca, que tiene varios estómagos. En el caso de las personas, manifiestan o por lo menos intentan tener control sobre una situación a través
volver una y otra vez ese mismo pensamiento a la cabeza con la intención de resolver esa situación. Gracias, mi hermanita Angelina, gracias, qué bueno, me está encantando este ejercicio. Luego de entonces ya venimos, creencia, quiero tener el control de absolutamente todo, necesito tener el control de todo para que todo salga bien. El pensamiento, soy insuficiente porque no puedo tener el control de todo. La emoción, entonces, es que me siento frustrada, me siento ansiosa, me siento con miedo. Y la sensación es como el ardor en la boca del estómago, que mi cuerpo se siente completamente activo, no puedo dormir. ¿Cuál sería el resultado entonces al final del día con todo esto que hemos dicho? ¿Quién levanta la mano y me dice cuál sería el resultado final en el día con todo esto en mi mentecita y en mi corazón? Mi hermanita Victoria, cuéntame, mi hermanita. A mí me suele pasar en angustia, mucha angustia. Y el resultado, ¿cómo te salen las cosas? ¿Te salen bien? ¿Pudiste controlar todo? Definitivamente todo es un desastre. No, un desastre. Un desastre, ¿verdad? Entonces le damos la gloria al Señor porque acabamos de tener la claridad de cómo funciona nuestra mentecita y cómo funciona nuestro día a día. Si nuestra creencia es realmente nuestra identidad y yo me identifico con ese quién soy yo, pues resulta que todos los demás cosas que voy a vivir en mi día a día, pues van a ser relacionados así y voy a ser el resultado de lo que yo pienso. Entonces, mis queridas hermanitas, vamos a aprender lo que la ciencia descubrió, que es esto que nosotros este ejercicio que hicimos fue lo que la ciencia descubrió de cómo funciona nuestra mente. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es hermosa porque fue escrita hace muchos años, cientos de años, y la ciencia confirma lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y su palabra qué dice? Resulta que la leímos en la semana pasada y decía, Mateo 17:20, cuando el Señor estaba con sus discípulos, ellos intentaron liberar un demoniado, pero ellos no lograron liberar al endemoniado. Algunos nos ha pasado en alguna situación así, que estamos en una situación en donde no podemos y entonces el Señor les responde. Le preguntan al Señor, ¿por qué no pudimos? Y el Señor les responde a sus discípulos, les responde, por vuestra poca fe, falta de confianza, incredulidad, porque de cierto os digo, dice el Señor, que si alguna vez tuvieras fe, convicción, creencia, credibilidad, tan grande como un grano de mostaza, dijereis a ese monte, pásate de aquí allá, y ese monte se pasará y nada nos será imposible. Entonces aprendimos que nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida, hemos creído y hemos tenido esa fe tan grande como un grano de mostaza. Y de hecho la hemos tenido toda la vida. Y nosotros hemos clamado, Padre, Padre, ayúdame a tener una fe tan grande como un grano de mostaza. Pues ya la tuvimos, mis hermanos. Solo que la tuvimos para mover el monte que no era, o para moverlo al lado que no era. Ya la tuvimos porque ya nos hemos creído nuestra historia, porque ya nos hemos creído la identidad de ese viejo hombre, porque ya nos hemos creído esas estructuras con las que venimos del mundo. Entonces, nosotros ya hoy en día estamos cosechando el resultado de nuestra fe. Hemos creído en lo que no debemos creer. Entonces, en algo, somos el resultado de lo que hemos creído, solo que tal vez ya sabemos que no hemos creído en lo correcto, porque el Señor nos dice, miren en Deuteronomio 30:15, tan hermoso que nos dice el Señor, mira, pongo delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y aquí es donde nosotros debemos celebrar, porque todos nosotros conocemos las buenas nuevas del Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, que así como cambia la historia del mundo de un antes y un después de Cristo, así también el Señor hace e hizo con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Él vino a justificarnos, Él vino a cambiar el lamento en baile, Él vino a redimirnos, Él vino a salvarnos, Él vino a quitarnos de esa esclavitud y llamarnos a libertad. Él vino a hacer justicia. Entonces teníamos una tarea y espero que todos la hagamos. De hecho, tenemos la tarea porque quiero que todos mis hermanos tengan la oportunidad de hacer la tarea.
porque es una tarea que libera, es una tarea que sana, es una tarea en donde le entregamos nuestra causa al Señor y le decimos, Señor, esta es mi historia, esta es mi identidad, esto fue con lo que yo fui. Yo no, yo era una niña o yo era un niño que tenía muchos sueños y hasta muchos de nosotros teníamos conexión con Dios desde muy pequeños, pero mira el resultado de mi vida, pero mira lo que he vivido, pero mira mi historia, cómo cambió, pero mira cómo ha resultado mi vida después de tanto tiempo. Y entonces les dejé esa tarea de presentarle su causa al Señor. Y desde el vientre de nuestra mamá, decirle que yo les contaba a ustedes que hice la tarea primero yo para poder ministrarles a ustedes, y la tarea fue supremamente hermosa porque me di cuenta que desde el vientre de mi mamá estaba en una situación de tristeza y eso solamente lo revela el Señor. Entonces empiezo, ¿cuál es el ejercicio para quienes tienen todavía dudas de qué es lo que debemos hacer? Vamos a hacer el ejercicio de presentarle nuestra causa al Señor para que el Señor haga justicia con nosotros y con nuestra vida. Y le vamos a presentar todo, 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 desde la concepción de nuestras vidas hasta el día de hoy. Le vamos a decir todo lo que nos acordemos de cuando mamá nos tenía en el vientre, lo que el Señor traiga a la luz, de cuando éramos niños, los acontecimientos importantes, todo se lo vamos a presentar al Señor. Nuestra adolescencia, nuestra infancia, nuestra edad adulta, hasta el día de hoy. Y le vamos a presentar al Señor, le vamos a decir, Señor, aquí estoy. Esta es mi historia, esto es lo que yo he creído, esta ha sido mi identidad, pero hoy creo en ti y sé que el Señor Jesucristo vino a limpiar mi pecado, a lavar mi maldad, a quitar la rebelión contra la que pequé en contra tuya y vino a sanar mi vida y a sanar mi tierra. Y venimos y presentamos delante del Señor y decimos, Señor, tú eres un juez justo y abogado tenemos para con Dios nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida por nosotros. Y quiero, como yo ya les he contado el testimonio, fue una liberación supremamente hermosa. Quiero que mi hermanita Vic nos va a ayudar. Mi hermanita Vic ya me contó que hizo la historia, que hizo el ejercicio, que hizo la tarea y quiero que mi hermanita Vic nos cuente cómo nos fue, cómo fue la experiencia y qué nos puede contar acerca de presentarle nuestra causa al Señor. El Señor ya conoce nuestra historia, pero es importante que nosotros le presentemos a Él porque hay cosas inclusive que Él ya las conoce, pero nosotros nunca le hemos hablado. Hay cosas que no le hemos hablado a nadie, que nadie conoce, que nadie ha conocido nuestro corazón, que nadie ha conocido nuestras experiencias y cuando las sacamos y se las presentamos al Señor, pues el Señor nos defiende en esa justa causa. ¿Le podemos abrir el micrófono a mi hermanita Vic para que nos pueda contar? Bueno, mi hermanita Vic, cuéntanos, ¿cómo te fue con la tarea? Bueno, cuando dijiste que había que hacer yo no encontraba un cuaderno tan grande, porque tengo 66 años, desde el vientre de mi madre, pero lo que más Dios tocó mi corazón y lo que más yo doy gracias porque yo le decía al Señor orando, porque mi vida ha sido terriblemente sufrida en el sentido de abandono de parte de padre, no tuve, no tuve papá, no tuve mamá. Entonces yo decía, Señor, háblame, ¿qué debo hacer? Y el Espíritu Santo el sábado, cuando la hermana dijo que había que escribir su historia, y empecé a recordar, yo decía, Señor, siempre ha habido amargura por que fui abusada desde niña. Después pierdo lo más sagrado que era mi hijo para mí en ese tiempo. Entonces una historia muy triste humanamente, ¿ya? Humanamente en mi carne, muy triste, muy sola. Cuando recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, aún sirviendo al Señor muchos años, porque llevo como 40 años en Cristo, pero aún siempre estaba la amargura y siempre estaba mi historia, o sea, cómo está, como dicen en Chile, bien, bien, pero tu corazón cómo está realmente. Y cuando el Señor me habla y me dice, echa sobre mí, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Yo empecé a creerle esa palabra al Señor, empecé a creerle a Dios, porque toda mi vida he creído en mis propias fuerzas o en las personas que están a mi alrededor, pero cuando uno realmente dice, clama a mí, yo te responderé, yo estoy tomado de esas promesas, estoy tomando esa vida, porque Jesucristo
ese es hombre. Y para mí ha sido tan importante este tiempo de sanidad. Aunque ustedes no lo crean, yo estoy siendo restaurada en mi identidad en Cristo, porque todo nos ayuda bien, todo. No es una sola cosa, es todo: la ira de mi hijo, los problemas de niñez, el abandono, pero siempre el Señor estuvo ahí. Siempre Dios está alrededor tuyo. Invoca a Jehová, busca al Señor mientras pueda ser hallado, me decía él. Búscame, yo estoy aquí a la puerta, yo estoy a tu lado. Así es que yo hice el ejercicio toda la semana. Yo decía: Señor, siempre has estado ahí a mi lado, nunca me has dejado. Clama a mí, yo te voy a responder. Y yo decía: Señor, yo creo en tu palabra y eso me sostiene y yo alabo al Señor por eso, porque aún, Dios mío, puedo alabarte, aún puedo bendecir tu nombre. Así que ha sido de verdad para mí un refrigerio esta iglesia, aunque me dicen: ¿cómo te puedes congregar en una iglesia online si no se ven? Pero no, el Señor es súper único, porque yo puedo ser ministrada a través de una pantalla, he podido ser sanada a través de una pantalla, he podido sentir su amor cuando he estado con mis brazos caídos. Las oraciones me levantan y yo digo: Señor, tú existes, tú eres real, tú estás aquí con nosotros, Señor. Solo debemos buscarte y creer tu promesa. Por eso mi historia ya quedó atrás y yo le creo a las promesas del Señor. Dice su palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es un olor fragante. Así que eso quería compartirle, decirle que en Cristo todo es posible. Que Dios la bendiga. Mi hermanita, ¿qué podrías decirles tú a nuestros hermanos que aún no han hecho este ejercicio tan bonito, para que se animen, para que todos podamos partir de esa, entregar nuestra historia al Señor para que Él sea cambiando nuestra historia y seamos nosotros identificándonos con Cristo? Animarlo a contarle en nuestro cuarto, donde tú tengas tu momento con el Señor y decirle: Señor, dice que aún no está palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, pero contarle al Señor. Ustedes tienen que ir a la intimidad con el Señor y decirle: Señor, si tú lo sabes todo, tú me conoces, no hay nada que tú no conozcas de mí. Pero también tengo que creerle a su palabra, porque eso es todo, hermano. Si yo le creo y me tomo, me aferro de su palabra, todo nos va a ayudar a bien. Así que yo les aconsejo de verdad que tomen su tiempo, a lo mejor escriban. Yo no alcanzaría a escribir porque tengo 66 años, entonces tendría mucho tiempo. Pero en resumen, como Dios me conoce y el Espíritu Santo mora en mi corazón, que ustedes también puedan hacerlo, porque hay sanidad, hay sanidad, hay perdón, porque tú puedes perdonar. Oh, es que hay tantas promesas. Hay sanidad, hay perdón, el orgullo ya no está. Tú puedes amar a tu prójimo, tú puedes amar al que tienes al lado, puedes amar a tu familia, a tus hijos. Y Dios restaura y va restaurando tu vida. Y Dios va sanando tu tierra, porque esa palabra me dio. Y aquí yo hago todo nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero cuando yo le creo a mi Dios, a mi Señor, a mi Padre. Así que la insto, hagan este ejercicio, hagan esto, porque no sé si es ejercicio, pero es tu verdad, es tu historia. Es lo que por años hemos cargado y Dios no quiere eso. Y lo otro que me enseñó era soltar. Me dijo: suelta, deja todo en mis manos porque yo lo voy a hacer bien. Así es que eso es, soltar. Amén. Gloria a Dios, le damos un aplauso al Señor Jesucristo porque es maravilloso, porque su nombre es glorificado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por lo bueno y bondadoso que eres. Gracias, mi hermanita Tani, que fuiste provisión para este tiempo, para todos nosotros. Así que hay libertad en el nombre de Cristo. Así que los insto a quienes todavía no han hecho el ejercicio, háganlo. Es una tremenda bendición para nuestras vidas, porque realmente le estamos entregando esa identidad que nos ata
y con la cual seguimos repitiendo la misma historia a pesar de que el Señor Jesucristo ya nos redimió. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros estamos aquí en este momento, es porque ya estamos en ese camino del ser nuestro verdadero yo, dejar de caminar en ese piloto automático conforme a nuestras creencias pasadas y proseguir a la meta, como el Señor nos lo dice en Efesios 4:22, y lo repetimos el día de hoy. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado, contaminado conforme a los deseos engañosos y renovémonos. Seamos, dice una traducción, volvamos a nacer, volvamos a ser concebidos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad, es decir, conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor también nos insta en su palabra en Hebreos 6, dice, por tanto, mis hermanos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, cosa que ya sabemos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales les labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin a ser quemada. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí les voy a dar tres pasos para que nosotros podamos caminar en ese despojarnos de nuestro viejo hombre, ¿vale? Y entonces son tres. Primero, tenemos que, creen ustedes, tenemos que determinarnos a hacerlo. El Señor nos dice en su palabra en Job 22:28, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y tenemos que tener congruencia con esa determinación. ¿Qué significa la congruencia? Que nuestros hechos estén en acuerdo con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos. Porque si el Señor nos está mostrando y nos está trayendo revelación a nuestras vidas y está trayendo su luz admirable, haciendo que las tinieblas de nuestra mente y corazón desvanezcan, pues tenemos que ser congruentes con eso. La fe sin obras es muerta, así que tenemos que caminar en esa determinación. Ya no quiero más ese viejo hombre, Padre, yo renuncio a ese viejo hombre y me quiero vestir de ese nuevo hombre. Me encanta la historia de Sara y de Abraham. A mí Sara me ha enseñado mucho en este tiempo y me ha enseñado porque realmente el Padre tenía una promesa para Abraham. El Padre tenía la promesa para Abraham y era darle un hijo y de ese hijo vendría toda su descendencia. Pero Sara estaba esperando la promesa y dijo, no, esto parece que está tardando la promesa. El Señor como que se le ha olvidado, ¿será que sí? Pero es que yo ya estoy vieja y entonces empezó la duda en Sara, que fue lo mismo que hizo Eva, y comenzó la duda y empezar a escuchar esas voces extrañas y dijo, oiga, Abraham, vaya y se acuesta con Agar y en este momento, después de miles de años, estamos viendo las consecuencias de lo que hizo Sara. Sara se conformaba con el plan B, pero el Señor no quiere que nosotros nos conformemos con el plan B. Muchos de nosotros hemos estado en el plan B, pero el Señor no quiere plan B para nuestras vidas. El Señor diseñó desde que nos creó y nos formó en el vientre de nuestra mamá. El Señor tiene un plan A para nuestras vidas y nosotros determinamos si queremos quedarnos en ese plan A o si nos conformamos con el plan B. El Señor tiene misericordia de nosotros y tal vez ese plan B no sea tan malo y sea más o menos ya digamos que nuestra zona de comodidad y nuestra zona de confort, pero el Señor no quiere que estés ahí, el Señor quiere que tú salgas de ahí, el Señor quiere que vayas y salgas y conquistes la tierra prometida, el Señor quiere tu plan A, el Señor quiere tu Isaac, el Señor no quiere tu Ismael.
Entonces, mis amados hermanos, en este momento es el primer paso que tenemos que hacer. ¿Cuál es? Determinación, congruencia, que empecemos a obrar conforme a lo que el Señor nos ha revelado en este tiempo. Segundo, y súper importante, este es maravilloso. Este es un espectáculo, porque este segundo paso es cuestionar nuestras creencias. Cuestionémonos, no tenemos la verdad le pertenece a Cristo, la verdad es Cristo. Y nosotros no nos cuestionamos lo que pensamos y por eso seguimos repitiendo la historia. Entonces, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuestionarnos, ¿por qué pienso lo que pienso de mí misma? ¿Por qué pienso lo que pienso de los demás? ¿Por qué estoy percibiendo mi realidad como la estoy percibiendo? Hicimos un ejercicio súper bonito que si yo les decía, fíjense en los objetos marrones, ustedes enfocaban y veían solo objetos marrones, pero si yo les decía, fíjense en los objetos rojos o blancos, su mente se enfoca en el color que yo les diga. Entonces, si nosotros no cuestionamos nuestras creencias, vamos a seguir andando en nuestro piloto automático y el Señor nos dice, es hermoso cuando nosotros cuestionamos nuestras creencias porque somos obedientes a lo que el Señor nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en los caminos de papá y pensar en los pensamientos de papá y desechar nuestras creencias y dejarlas a un lado. Y por último, el último pasito es elegir nuestras batallas. ¿Por qué elegir nuestras batallas? Porque luchamos por todo. Mi hermanita que quiere tener el control de todo, te vas a desgastar, te vas a enfermar y no vas a tener el control de todo. Nos tenemos que desechar ese viejo hombre y elegir nuestras batallas. Luchamos por todo, queremos salvar a todos, pero no es posible. Entonces viene ese resultado, ese sentimiento de insuficiencia y se genera un círculo vicioso de insuficiencia, lucha, insuficiencia, lucha, insuficiencia, lucha. Y el Señor nos ha llamado sí a pelear batalla, pero hay una sola batalla que el Señor nos ha instado a pelear. Y el Señor dice en Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces, ¿cuál es la batalla que tenemos que pelear nosotros? La de la fe. ¿Y cuál es la fe? Es creer, ¿cierto? Es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces es lo único en donde tenemos que batallar. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros queríamos cambiar de forma afuera? Pero para que nosotros cambiemos de forma afuera, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nuestra mente, porque así como pensamos, así somos. Entonces, mis amados hermanos, primero determinación, segundo, cuestionamos nuestras creencias y luego elegimos qué batalla vamos a pelear y ya sabemos por el Señor qué batalla pelear. Si nosotros no controlamos lo que pensamos, que esto es maravilloso porque el Señor nos ha dado el libre albedrío y nos dice, he aquí pues yo te doy a escoger entre el bien y el mal, ¿cierto? Entre la vida y la muerte. Si nosotros no controlamos lo que pensamos por todas esas creencias que hemos obtenido y por todo ese viejo hombre y todo, entonces, ¿qué significa? Si nosotros no controlamos esas creencias del viejo hombre, significa que todo a nuestro alrededor y nuestro entorno y nuestra historia pasada, antigua, que el Señor ya quitó de nosotros, ese viejo hombre será el que controle nuestra mente si nosotros no tomamos la decisión de controlar nuestros pensamientos. Y yo he hecho el ejercicio y el ejercicio es muy bonito porque tenemos que hacerlo. Pues resulta que nuestros actuales psicólogos nos dicen que, y no sé si ustedes han escuchado hablar mucho últimamente de la inteligencia emocional, ellos dicen que inmadurez emocional es reaccionar a una emoción sin manejar lo que siento. Es decir, simplemente tengo ira, exploto. Tengo tristeza, tomo decisiones que no debería tomar. Tengo ansiedad, inmediatamente empiezo a descontrolarme porque tengo ansiedad. Eso es inmadurez emocional. Pero, ¿qué significa madurez emocional? Capacidad de sentir una emoción, o sea, siento porque soy humano, porque soy de carne, pero no reacciono.
siento y manejo lo que siento. Entonces, les he preparado una diapositiva hermosa que me va a compartir mi hermanita Dai, pero necesito que me presten mucha atención. Esta diapositiva nos va a mostrar una herramienta que los psicólogos nos dan. ¿Listo? Para poder empezar a transformar nuestra forma de actuar y dejar de reaccionar y empezar a pensar en lo que estamos haciendo. Pero es una herramienta de la psicología. Ahorita les tengo una mejor y mayor, y es lo que el Señor nos enseña por su palabra, que es mucho más poderosa. A mí me encanta, ustedes se imaginan, yo estudio cada rato muchas cosas y me encanta porque gastan años estudiando, se leen libros, gente que está estudiando son científicos y me encanta porque el Señor supera en su palabra lo que estos científicos duran años en descubrir. Así que les voy a mostrar la herramienta, mi querida Dai, si me puedes colaborar compartiendo la diapositiva. Les voy a compartir esta herramienta de psicología, ¿vale? Que nos va a ayudar un poco, pero ahorita les muestro un arma mucho más poderosa. Entonces, esta es la ruta de nuestra identidad, cómo sale a flote nuestra identidad y nuestras creencias de quienes creemos que somos. Y por los niños en Oasis aprendimos que no somos lo que creemos que somos, ¿verdad? Que somos lo que la palabra de Dios dice. Entonces, resulta que lo primero que nosotros tenemos es identidad y creencias. Nuestra identidad la definen nuestras creencias que hemos adquirido por nuestras experiencias y la información recibida desde el vientre de mamá. Después de esas creencias hicimos el ejercicio, vienen los pensamientos. Si esas creencias son negativas, mi pensamiento es negativo, por lo tanto, mi pensamiento va acompañado de una emoción. Y esa emoción, si el pensamiento es negativo, la emoción es negativa. Y esa emoción viene acompañada de una sensación en el cuerpo. Yo siento en el cuerpo. A mí me encanta eso porque el cuerpo nos muestra y nos señala que algo estamos pensando mal. Él nos está enseñando y nos dice si tenemos, no sé, dolor en la espalda, si tenemos la angustia si tenemos el vacío en el estómago, si tenemos dolor de cabeza, el cuerpo nos muestra con esas sensaciones físicas que estamos pensando incorrectamente. Entonces, viene nuestra identidad, pasamos a nuestro pensamiento, el pensamiento viene acompañado de una emoción, nos produce una sensación en el cuerpo, pero aquí es lo maravilloso. Aquí hacemos un pare. Porque ¿cómo actuamos normalmente nosotros? Nosotros actuamos normalmente de donde nos dice ay, es que yo aquí, bueno, la conducta impulsiva y es la reacción. Entonces, yo tengo una conducta impulsiva porque yo no pienso, sino inmediatamente ¿qué hago? Reacciono. Y esa conducta impulsiva ¿a qué me lleva? A repetir mis patrones de siempre. Siempre repito y repito y repito. Es decir, que ¿qué voy a obtener? El mismo resultado de siempre. ¿Entendido todos? ¿Sí estamos entendiendo? Bien. Entonces tenemos otro camino, que es el que el Señor nos da a elegir y el que la psicología nos enseña, pero les digo que tenemos uno mejor. Y el otro camino es que cuando yo tengo ese pensamiento, esa emoción y esa sensación en el cuerpo, puedo hacer una pausa, puedo respirar para que mi cerebro se oxigene. Y en el momento en que yo hago una pausa, identifico qué es lo que estoy pensando. Identifico que hay algo que no está bien en mí. Y entonces, ¿qué pasa? Regulo mi emoción, tomo control de ella y de mis pensamientos y elijo en qué pensar. Eso significa que yo voy a tener una nueva acción y esa nueva acción me va a producir a mí un nuevo resultado. Y este es un ejercicio maravilloso para que empecemos a practicarlo y es la herramienta que nos ofrece la psicología. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? Pues si les gustó este ejercicio, déjenme decirles que se van a sorprender con la herramienta que el Señor nos da. Ahorita les cuento que vamos a tener les voy a enseñar esta herramienta maravillosa. Resulta, mis amados hermanos, que esto me encanta de parte del Señor, que la palabra del Señor nos enseña algo maravilloso.
Y la palabra del Señor nos enseña en Josué 1:8. Escúchenme, yo sé que la han escuchado 1000 veces, pero la vamos a estudiar. ¿Listo? ¿Qué dice el Señor? Medita día y noche el libro de esta ley, teniendo siempre en tus labios este libro. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. El Señor nos habla de la meditación. Y entonces uno dice, uy, no, pero es que esto de la meditación es como nueva era. La meditación viene como de ese mundo hindú, de ese mundo por allá lejano. Pues resulta que el Señor, si ustedes van y consultan la palabra de Dios, el Señor menciona en innumerables versículos la meditación y menciona sus beneficios. Entonces, vamos primero, les voy a mostrar lo que dice la ciencia de la meditación. Mis hermanos, ustedes no se imaginan el arma tan poderosa que el Señor nos ha entregado en su palabra, porque la meditación, ahorita yo les enseñé, ¿cierto? Creencias, pensamiento, emoción, sensación y hago pausa. Claro, puedo cambiarlo de abajo, pero ¿cómo hago para cambiar la parte de arriba? La parte de arriba la cambio directamente con la meditación. ¿Y cómo la cambio? Miren lo que dice la ciencia, que esto me encanta. Según la ciencia, la meditación viene del latín meditari, que significa considerar, tomar medidas adecuadas. Del verbo mederi, que significa cuidar y tratar de dónde vienen las palabras, es decir, de nuestros pensamientos. Habla de cuidar nuestros pensamientos. Y también viene del vocablo modus, que se llama, que significa moldear, amoldar. Es decir, que yo puedo moldear y puedo amoldar mis pensamientos a través de la meditación. Miren las ventajas y los beneficios que nos dicen los estudios científicos de la meditación. Dice que produce cambios en nuestro cerebro. Aumenta el tamaño, estos son términos técnicos, pero ya vamos a ver cuál es el resultado. Aumenta el tamaño del hipocampo, de la amígdala cerebral y aumenta el grosor de la materia gris del lóbulo frontal, es decir, este. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice la meditación. Empezamos a gestionar muy bien las emociones. Obtenemos control del miedo y la ansiedad. Se duerme muchísimo mejor. Hay mayor capacidad para aprender, mayor capacidad de aprendizaje y más capacidad de memoria. Aumenta la capacidad de solución de problemas. Aumenta nuestra capacidad de buen juicio, de discernir entre lo bueno y lo malo. Aumenta la capacidad de tomar buenas decisiones. Tenemos mayor capacidad de planear. Es decir, al final el resultado es que mejora nuestra calidad de vida, mis amados hermanos. ¿Qué tal los beneficios de la meditación? ¿Qué les parece? Ahora les voy a decir qué dice la palabra del Señor acerca de la meditación. ¿Qué es meditación en la palabra? Resulta que la palabra bíblica para meditar significa literalmente murmurar. Esto no significa que debemos repetir varias palabras sin rumbo fijo una y otra vez vanamente, no, sino que debemos recordar la palabra del Señor y estar consciente de ellas mientras las decimos en voz alta. La mejor forma, como decía mi hermanita Evangelina, que se no me adelantó, es para explicar la meditación es sobre las vacas. Una vaca tiene 4 estómagos, ¿cierto? Para ayudar a procesar la hierba que come. Cuando una vaca come hierba, la ingiere hasta el primer estómago, donde se digiere parcialmente. Luego la regurgita y la hierba parcialmente digerida la mastica un poco más y se la traga el segundo estómago y así sucesivamente hasta que la hierba está completamente digerida. Pues mis amados hermanos, en la meditación nosotros logramos cambiar esas creencias y que se vaya digiriendo y digiriendo esa información y vaya transformando nuestra mente por medio de la palabra del Señor. ¿Cómo transformamos nuestras creencias y nos despojamos de ese viejo hombre, tal como nos lo enseña la palabra? En Romanos 12 dice, no estén siendo amoldados a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que ustedes puedan probar, conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
¿Ustedes quieren conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Quieren probarlo en su vida? ¿Quieren comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pues el Señor nos dice primero qué hacer. No se amolden a este siglo, sino sean transformados, cambien de forma por medio de la renovación de su entendimiento. Y mire lo que dice el Señor tan hermoso en Salmos 1, del 1 al 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor medita, está su deleite, de día y de noche medita. ¿Cómo será este hombre? Como árbol plantado firmemente junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, prospera. Les cuento, mis amados hermanos, que es muy bonito predicar y enseñar, ¿cierto? Pero qué tan difícil es aplicar. Yo esta mañana estaba cargada con una situación particular y con un acontecimiento del día de ayer y estaba cargada, oré, le entregué todo al Señor, me estaba preparando para la enseñanza del día de hoy, pero sentía carga y esa sensación de carga. Y entonces yo decía, algo está mal, algo no está funcionando. Entonces vine delante del Señor y escuché una canción hermosa que me ministró y me decía quién era en Cristo y me decía cuál era mi identidad en Cristo. Y yo dije, Señor, estoy enseñando sobre identidad y aún así nuestra mente nos juega malas pasadas porque se ubica en la identidad del viejo hombre y no se ubica en la identidad del nuevo hombre que somos en Cristo. Así que esto se los doy como testimonio porque es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente, estar pendiente de qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y le estamos dando gloria a Dios. Entonces, ahora sí, mis amados hermanos, llegó un tiempo bien hermoso delante de la presencia del Señor. Y quienes están durmiendo, por favor, pueden ir a tomar un cafecito, decimos aquí en Colombia, un tinto, allá algunos hermanos dicen en Argentina, Chile, creo que es un vino tinto, no, aquí es un tintico café. Se me lo toman un vasito de agua porque los necesito súper despiertos en este momento, porque este momento es súper importante porque vamos a desenmascarar al viejo hombre. Vamos a conocer quién es él para despojarnos de ese viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces les voy a pedir que abran su corazón, dispongan su mente y su alma y en el nombre de Jesús sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón para la gloria de Dios. Esta era una parte, les voy a confesar, mis hermanos, que estuve a punto de quitarla de la enseñanza, porque sentía temor y no me sentía tranquila. Pero el Señor trajo un versículo en el desarrollo y yo dije, por Dios, ¿cómo les iba a omitir esta parte a mis hermanos? Porque creo que es una parte que va a traer libertad a nuestros corazones, libertad a nuestras vidas y nos vamos realmente a despojar de ese viejo hombre y lo vamos a desenmascarar. Y pues Satanás me estaba poniendo como ese temor en mi corazón y decía, no, quite eso, quite eso. Y pues bueno, gloria a Dios, no lo quité y aquí estamos. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar al viejo hombre? Y quiero que todos estén aquí atentos y piensen conmigo y empecemos a reflexionar. Es un acto de reflexión y humildad profunda en nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene para entregarnos en esta hora. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque tus pensamientos y acciones giran en torno a tu realidad. Es decir, giran en torno a tu historia, giran en torno a tu yo. Pues resulta que tu vida y tu mundo inició cuando naciste y se termina cuando mueres. Entonces, el centro de tu vida, ¿quién termina siendo? Tú. Y tú terminas diciendo, soy yo. Tu vida gira en torno a ti. Es decir, estamos pensando y actuando en función de nuestro ego. Y ese ego es esa parte de mí que se reconoce como única y especial. Ustedes son el protagonista de su propia historia. Ustedes se dicen, yo soy la protagonista o el protagonista de mi propia historia. Pero tal como nos lo enseñan en este siglo, ¿cierto? Que no nos debemos amoldar a este siglo.
las novelas y las películas, hay dos tipos de protagonistas en una historia. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan, veían las telenovelas de Thalía? O veían Cenicienta, por lo menos. ¿Les contaron Cenicienta? Pues resulta que hay dos tipos de protagonista en una historia. La protagonista víctima o la protagonista heroína, el protagonista víctima o el protagonista heroína. Entonces, ¿qué dice la víctima? Resulta que nosotros somos protagonistas de nuestra historia y nos podemos ubicar en diferentes circunstancias en el rol de víctima o en el rol de heroína. Y ahora vamos a escuchar. ¿Cómo se identifica la víctima? ¿Qué dice? ¿Cuáles son las palabras de la víctima? Yo he sufrido mucho, mi vida ha sido un desastre, yo nunca he podido, yo nunca lo voy a lograr. Se gira en torno a mí, yo. Y si yo le digo a esa persona, no, tú eres única, entonces va a decir esa persona, no, todos no, yo no soy única, todos sí, pero yo no. Es decir, es tan especial que todos los demás son especiales menos ella, porque ella es única y es especial, es decir, que gira en torno a su ego. Pareciera que fuera baja autoestima, pero realmente no es baja autoestima, es una humildad falsa, porque gira alrededor del yo soy. Yo soy tan especial que mi vida es diferente. Yo no valgo, yo no puedo, yo no voy a lograrlo. Todos y todo está en mi contra. Eso dice la víctima. Y nosotros podemos ser víctimas de personas o podemos ser víctimas de circunstancias, de situaciones, de un sistema político, de un sistema económico y nos ponemos en esa posición de víctima y como víctima no somos, estamos en una posición de humildad falsa, estamos en una posición de mi vida gira en torno a mí. Es mi ego diciendo, pobrecita, yo. Es decir, el altar, ¿quién lo tiene? La víctima. El altar lo tengo yo. Pero viene el otro protagonista y a veces estamos en posición de víctima, a veces estamos en rol de héroe. Entonces resulta que viene el héroe o la heroína y ¿qué dice el héroe o la heroína? Yo lo puedo hacer. Yo lo hago, yo lo puedo controlar todo, yo voy a salvarlo, yo voy a salvarla, yo soy, yo los puedo sacar de ahí. Entonces empezamos a ver, mis amados hermanos, que tanto el héroe como la víctima están haciendo un juego de egocentrismo. Es decir, ¿quién tiene el centro? Mi yo. ¿Quién tiene el altar? Mi yo. ¿Quién tiene el altar? La víctima en forma negativa. ¿Quién tiene el altar? El héroe en forma positiva. Pero ambos giran alrededor de el ego. El centro de mi vida, ¿cuál es? Soy yo. ¿Y el Señor qué nos dice? Él es el único quien dice, yo soy el que soy. El altar le pertenece al Señor. Entonces, mis amados hermanos, necesito que respiremos y llegó la hora de cuestionarnos. ¿Se acuerdan que les dije que el segundo paso era cuestionarnos? Nos vamos a cuestionar y vamos a desenmascarar ese viejo hombre. Piensa, veamos un momentico nuestra vida desde afuera. No vamos a tomarlo personal, no lo vamos a tomar en contra nuestra, sino vamos a jugar, vamos a ver el juego del egocentrismo desde afuera. ¿Qué pasa con la víctima? La víctima quiere que todo cambie a nuestro alrededor. La víctima quiere que todos cambien. ¿Pero para qué quiere que todos cambien la víctima? Para que ese yo reciba los beneficios que quiere. Entonces, si en este momento están pensando, entonces yo soy la mala, pues están pensando, dicen, yo soy la mala. ¿Todo es la culpa mía? Están tomando las cosas a nivel personal, porque no se trata de ustedes, no se trata de ti. Estamos entrando en el juego del ego nuevamente. ¿Listo? Y necesitamos mirar el juego desde afuera. Ahora analicemos, y esto es importante. Si yo soy víctima, ¿qué necesito para seguir en mi rol de víctima? ¿Qué dicen ustedes?
Si yo me identifico como víctima y me he identificado toda mi vida como víctima, ¿yo a quién o qué necesito en mi rol de víctima? Necesito un victimario. Necesito alguien que me victimice. Necesito un victimario que puede ser una circunstancia, una situación, mi enfermedad o un familiar, una persona. Y esto es a nivel inconsciente. Eso no es que nosotros lo estemos tramando a nivel consciente y que seamos realmente conscientes de lo que está pasando. No, es a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué hago? Como yo soy víctima, tengo que buscar y mi enfoque afuera está en buscar victimarios. Necesito esos victimarios para poder jugar mi rol de víctima. Necesito esas situaciones o personas que sean difíciles o esas situaciones o personas que dañen y que me ayuden a evidenciar que mi historia triste es triste y es difícil, que me ayuden a evidenciar lo que lo que me he creído de esa historia y que me ayuden a evidenciar que esa historia es cierta. Entonces, ahora vamos a analizar el papel del héroe o la heroína. Resulta, mis amados hermanos, que le doy la gloria a Dios por esto, porque cuando el Señor me lo entregó, impactó tremendamente mi vida, desenmascaró al viejo hombre y ya no tengo esa identidad del viejo hombre. ¿Listo? Hace falta trabajar, pero esto es algo importante, es un paso importante en nuestras vidas. ¿Cómo pasa desde el héroe o la heroína? La que todo lo puede, la que ayuda a todo el mundo, la exitosa. ¿Qué pasa con ella? Para que ella siga jugando su papel o él siga jugando su papel de héroe o heroína, necesita continuar en su rol de heroína, entonces ella va a necesitar y va a buscar una situación o una persona perdedora, una situación o una persona difícil, porque ella tiene que salvar, porque yo tengo que ser la salvadora, porque yo soy la heroína, yo tengo que salvar a alguien o a algo. Y es nuestro ego que cree que nosotros somos quienes salvamos a los demás o salvamos circunstancias. Escuché el testimonio de un empresario que él decía, habían circunstancias que cuando todo estaba yendo bien en la empresa, todo estaba yendo bien, todo estaba fluyendo, cada uno estaba trabajando y las cosas estaban dando bien, decía, yo tenía que llegar a embarrarla. Y yo tenía, era como una necesidad mental de decir, yo voy a acabar con esta situación y no nos va a ir bien. Y llegaba él y llegaba a acabar con la situación. Y adivinen para qué lo hacía, para que él mismo encontrara la solución y dijera, ¿sí ven? Yo salvé la situación, yo salvé esta circunstancia. Y es alrededor de su ego, de su yo. Entonces es nuestro ego con el que nosotros giramos en nuestra realidad. Pero la realidad tanto para la víctima o el héroe nos enseña una lucha constante y una lucha continua de poderes. La víctima busca salir de ahí, pero sin dejar de ser víctima. O sea, la víctima todo el tiempo se está quejando porque es víctima, pero no quiere dejar de ser víctima realmente porque ya se acomodó a su posición de víctima. Y el héroe o heroína quiere confirmar que sí puede desde su yo. Entonces, aquí viene nuestro proceso de madurez y crecimiento, es entender que no se trata de mi capricho, no se trata de mi yo, no se trata de lo que yo quiero, no somos nosotros, no se trata de nosotros ni de mi yo soy. Esa identidad le pertenece a Dios. El maestro de maestros, que es nuestro Señor, nos enseña por las buenas, nos enseña por las malas y nos enseña por las peores. ¿Qué significa eso? Que si nosotros jugamos ese rol de víctima o héroe, entonces Dios viene a enseñarnos por las buenas y viene a mostrarnos señales que nos dice, óyeme, no es por aquí. Señales que nos dicen, nos ponen una alerta, un peligro, aquí no es. Esta no es tu batalla. Esto no lo tienes que hacer. Tú no tienes por qué someterte. Tú no tienes por qué salvar a nadie. Las señales.
Eso es enseñarnos por las buenas, pero resulta que cuando no aprendemos por las buenas, entonces aprendemos, el Señor nos insta a aprender por las malas y nos pone situaciones más complejas en donde ya hay una muestra real que nos estamos equivocando. Pero a veces somos tan necios que no aprendemos ni por las buenas, ni aprendemos por las malas, sino ya definitivamente aprendemos por las peores. Cuando nuestra vida es un completo caos. Entonces la invitación, mis amados hermanos, es que empecemos a aprender por las buenas, porque el Señor nos enseña por las buenas, porque Él es un Dios de amor y no endurezcamos nuestros corazones. Cuanto más grande es mi ego de querer ser yo y de luchar en mis propias fuerzas, más peores victimarios o situaciones difíciles voy a necesitar. Madurez es entender la voluntad de Dios, que no se trata de mí, que es Él, y obedecerle y descansar en su perfecta voluntad para nuestras vidas. ¿Por qué descansar? Porque nos rendimos y nos rendimos a, yo ya no quiero pelear más, yo ya no quiero pelear con mis circunstancias, no me pertenecen a mí, no son mías. Ya no quiero ser más la víctima, perdóname, Señor, porque me puse en la posición de víctima y tú dices que yo soy más que vencedora. Perdóname si me puse en la posición de héroe, porque el Señor dice que tú eres quien hace las cosas y que no es en mis fuerzas y que maldito el hombre que confía en el hombre y en sus propias fuerzas. Entonces, vengo a darles unos pasos para salir de ahí. ¿Y cómo salimos de ahí? Primero con la reflexión, que es a lo que los estoy invitando. Una reflexión de salir de mi yo, de es que no se me da nada, pero yo lo doy todo, porque eso ya es el ego, soy yo. Pero es que yo hago todas las cosas sin interés de corazón. No es cierto, porque entonces no estaríamos pensando en una recompensa y no necesitaríamos recompensa y no te sentirías frustrada porque tú das y das y das y los demás no dan. Entonces, necesitamos salir de tratar en nuestras propias fuerzas. No se trata de si somos buenos o de si somos malos. Se trata de salir de esa posición de ego y soltar. El Señor dice en su palabra, por eso es el llamamiento a la reflexión. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Renunciemos a esa altivez de espíritu y renunciemos a esa soberbia, renunciemos a ese ego para que ahora sea el Señor. La segunda es que vayamos, la primera es la reflexión en cada circunstancia de nuestras vidas, porque, hermanos, ustedes se lograron identificar, porque yo me logré identificar con muchas cosas. Ustedes se lograron identificar como víctimas y para ser víctima necesito victimario, o lograron identificarse como héroes. Y cuando necesito un héroe, necesito una situación perdedora para que yo pueda llegar a salvarla, ¿verdad? Entonces es el ego. Y resulta que la invitación es salirnos de ahí. ¿Listo? Y el segundo paso es ir a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El espejo del Señor en su palabra. Dejar de pensar en mí y pensar en el otro, en la realidad del otro. Hay otro enfrente mío. Hay otro que tiene historia. Hay otro que tiene identidad. Hay otro enfrente de mí. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces ya no soy solo yo en este mundo terrenal. ¿Qué busco yo? Pero también los demás sin demostrarnos nada, sino vivir la voluntad de Dios. Eso es lo que yo debo buscar. La vida, la verdad es que hay otros afuera que buscan unas cosas y nosotros buscamos otras. Pero no queremos demostrarnos nada, no tenemos que demostrar nada a nadie, sino tenemos que vivir la voluntad del Padre. Entonces vamos, pasos. 1, reflexión. 2, ir a la verdad. Y 3, humildad. Y este es el más bonito de todos, porque es reconocer que existe Dios, que ya no soy yo víctima, ya no soy yo heroína, sino existe Dios, reconocer su existencia en mi vida. Recuerden que cuando yo soy la protagonista de mi vida y soy víctima, le estoy entregando el altar a la víctima.
y le rindo idolatría y culto a la víctima. Por eso busco victimarios. Y cuando estoy en la posición de héroe o heroína, ¿qué hago? Busco situaciones a las que tengo que salvar. Entonces mi altar está a mi ego, a mi yo. Ahora vamos a destruir esos altares en el nombre de Jesucristo. Vamos a derrumbar todo altar y se lo vamos a entregar a quién corresponde, que es a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tercer paso es humildad, que es reconocer la existencia, la dependencia y la voluntad y soberanía de Dios en nuestras vidas. Es decir, decirle al Señor, yo quiero, pero tú tienes mejores planes para mi vida. Reconozco mi limitación y me rindo ante ti. La humildad es lo opuesto al ego. Con toda humildad y mansedumbre, dice el Señor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora que nosotros podemos reconocer esto, podemos caminar, podemos reconocer esa humanidad que tenemos, podemos abrir nuestra mente y nuestro corazón al camino que es Jesús, a la verdad que es Jesús y a la vida que es Jesús. Entonces, este es el versículo que el Señor trajo a mi vida para decir, no puedes dejar de compartirle esto a la iglesia. ¿Y saben por qué? Fue un poquito fuerte descubrir estas cosas, mis amados hermanos, porque para mí lo fue en muchas circunstancias. Y aquí, esta es la palabra que Dios tiene para cada una de nosotras. Fue el ego el que convirtió a Satanás en ángel caído. En Isaías 14, del 13 al 15 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue Satanás mismo quien quería ponerse en el lugar de Dios. En el libro de Miqueas leemos, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en Proverbios 22:4, el Señor le entrega promesa a Salomón y dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Lo contrario al ego es la humildad. Juan 8:28 dice, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, cuando hayamos puesto el altar al Hijo del Hombre en nuestro corazón, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó, dice Jesús. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. Y dice Pedro 5:5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas tú recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y Pablo también nos insta y nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y nos dice también su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Filipenses 2:3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. No pongan ese altar a su ego de víctima o de heroína o de héroe. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Jesucristo es el perfecto ejemplo de humildad.
Y es maravilloso Jesús y hoy le damos todo honor y toda gloria a Él porque por Él estamos acá reunidos y por Él estamos y su Espíritu Santo está en nosotros. Que Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Resulta que alguien me estaba diciendo y me decía, es que yo no quiero ser víctima. Entonces estaba a la defensa. Yo no quiero ser víctima de nadie, yo no quiero someterme a nadie, yo no quiero más esa posición de víctima. Entonces todo el tiempo estaba como, no, yo voy a defenderme, yo voy a defenderme, yo voy a defenderme. No, es que yo no quiero ser heroína, no, yo se lo entrego eso a Dios. Y se cargó con esta enseñanza. Pero resulta que no aprendemos de lo que el Señor dice, es que resulta que ya no quitamos ya no es en nuestras fuerzas, ya no es que yo quiero dejar de ser víctima, ya no es que yo quiero dejar de ser heroína, ¿qué tengo para dejar de ser víctima? ¿Qué tengo que hacer para dejar de ser heroína? ¿Cuál es el camino que tengo que hacer? No, yo no quiero someterme más a eso, yo no quiero rendir más altares a mi ego, yo no quiero más ese egocentrismo en mí misma, pues ¿qué tengo que hacer? Ponerle ese altar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, ¿qué hizo? Fue obediente. No era Él, era el Padre. Él decía, las palabras que yo hablo son las palabras que habla mi Padre. Y el Señor también, Jesús nos enseñaba y nos decía, Padre, le pedía al Señor, Padre, que sean uno solo contigo como yo soy contigo, uno solo. Y el Señor Jesús nos invita y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y acá el Señor nos invita a rendirnos y dejar que sea Él en nuestras vidas. Tenemos una expresión siempre de Cristo, de humildad, y la muestra de humildad muy hermosa y obediencia fue cuando Él sabía que iba a hacer el sacrificio en la cruz, y el Señor Jesús le dice al Padre, ¿no? Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces nos rendimos, no peleamos más con el rol de víctima, no peleamos más con el rol de heroína, no peleamos más con el ego, simplemente le decimos al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para que sea tu plan A en mi vida. Aquí estoy porque creo en tus promesas. Aquí estoy porque creo en lo que has hablado a mi corazón. Aquí estoy porque creo en ese nuevo hombre, esa nueva criatura que tú hiciste en mí, porque por la fe he creído en ti, Señor Jesús. Y ahora soy nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora ya no me identifico con esos patrones de esclavitud, no me identifico con esos sistemas que he aprendido. Ahora me identifico con la verdad de Cristo que me dice lo que yo soy, que me dice quién soy yo para el Señor. Y el Señor dice de nosotros que me encanta, mis amados hermanos, el Señor dice que la creación, imagínense tan grande que es nuestro ego, que el Señor dice en la palabra de Dios que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, hemos sido tan obstinados en mantenernos en esa posición de ego, tan obstinados en ponernos en ese altar en nuestro corazón que no le corresponde a nuestro yo. Hemos sido tan obstinados en creernos nuestra historia de pobrecita yo. Hemos sido tan obstinados en creer que vamos a salvar al mundo y que yo soy todopoderoso sin Cristo Jesús. Y el Señor nos invita hoy a que caminemos y a que lo dejemos a Él y ser Dios. El Señor también nos mostró esa humildad cuando pasaba todas las torturas de la cruz en silencio, cuando no levantaba su voz, cuando Él sabía y abrazó la cruz, ¿recuerdan?
que Él abrazó la cruz porque sabía el gran plan de salvación que había en esa cruz para nosotros, a pesar de lo que significaba para Él. Y esta es la espada de valientes que el Señor nos entrega hoy y dice en Gálatas 2:20. Y esa es una palabra que todo el tiempo yo la tengo en mi mente y en mi corazón para identificar que ya no soy yo. Dice el Señor en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mis amados hermanos, le damos toda la gloria al Señor, le damos toda la gloria por su palabra y le damos gloria porque ya nos vamos a quitar del lugar que le corresponde al Señor y vamos a dejar que ese altar en nuestra mente, alma, cuerpo y corazón le pertenezca a Él. Ya no vamos a luchar con nuestras circunstancias, ya no vamos a luchar con nuestras situaciones, no vamos a luchar con nuestra historia, sino simplemente vamos a pelear la buena batalla de la fe y vamos a descansar en Él. Porque el Señor dice que no haguemos en nuestros corazones como hicieron nuestros antepasados, como hizo Moisés con el pueblo, sino que nos determinemos una cosa y esa cosa no será firme y que caminemos en esa fe, que caminemos en la fe de lo que el Señor ya ha hecho y ya ha prometido. No vemos las promesas, no importa, el Señor no miente. No vemos las promesas, el Señor dice que aunque pareciera que tardara, no tarda. Es que Él tiene paciencia para que todos procedamos al arrepentimiento. La promesa del Señor y el plan del Señor es sí y amén para cada una de nuestras vidas. Él no tiene plan B ni plan Z ni plan D, F, G. No, Él no tiene planes adicionales. Él estableció un plan A en cada una de nuestras vidas. Aferrémonos a ese plan A y creámosle al Señor y manifestemos su gloria aquí en la tierra, meditando la palabra de Dios para que nuestro entendimiento sea renovado y para que podamos vivir en nuestro día a día ya no ese viejo hombre y esa identidad de lo que éramos en nuestra historia, sino el nuevo hombre de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. El Señor Jesucristo hizo una obra de redención, de salvación, de justificación, de restauración, de sanidad, de liberación. Y esa es la obra que nosotros debemos vivir todos los días de nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, aquí les dejo el mensaje para quienes les haga falta hacer el ejercicio de su historia, háganla, pero ahora tenemos una tarea mayor y la tarea mayor es entregarle el altar de nuestro corazón, mente, alma y cuerpo a nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él sea Dios. ¿Les parece si oramos y cerramos este tiempo en oración? Padre, te damos todo honor, Señor, y te damos toda gloria en el nombre de tu amado Hijo Jesús por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la revelación, Señor, a nuestros corazones de cada circunstancia, de cada situación, Señor, que no ha estado en orden en nuestras vidas, papá. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, a ese viejo hombre, papá. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra debilidad, Señor, tu poder se perfeccione, papá. Sabemos que a veces tenemos inseguridades, que tenemos miedo, que nos dejamos llevar por la ansiedad, papá, que nos dejamos llevar por la duda o la incredulidad, Padre. Hoy te presentamos nuestra debilidad porque la confesamos delante de ti, Padre, y tú eres bueno para perdonar, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre amado, para vivir en esa buena voluntad tuya, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Padre. Ayúdanos, Señor, a avanzar, Señor Jesucristo, hacia la meta, Señor, que tú has dispuesto para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amado, a caminar en esas buenas obras que tú predestinaste para nosotros desde antes de los tiempos. Ayúdanos a aferrarnos a ese plan, a esa promesa que tienes para nuestras vidas, sin importar lo que veamos, porque tu palabra dice que caminamos por fe y no por vista, Señor, y que llamamos a las cosas que no son como si fueran, Señor Jesús.
Ayúdanos a ser diligentes, Señor. Ayúdanos, tienes palabras, tienes promesas, Señor, infinitas para nuestras vidas, Padre. Dices que si meditamos tu palabra de día y de noche, Señor, seremos prosperados en todo lo que hagamos. Que riquezas, honra y vida, Señor, son para nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a ser diligentes con tu palabra, a poner por obra, Señor, lo que tú nos has entregado y a caminar conforme, Señor, tú lo has hecho y has designado para cada una de nuestras vidas, conforme a la obra de tu Hijo Jesucristo en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Te damos gracias por este tiempo, lo entregamos en tus manos, Señor, y te entregamos el altar de nuestro corazón a ti, Señor Jesucristo. Entrónate, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús. Dirige nuestros pasos y nuestro espíritu, Señor. Descanse en ti, en tu presencia y en tu gloria, Señor Jesucristo, porque tú obras, Señor Jesús. Tu palabra dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y esta palabra, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.